Libro 6. Geomancia, luces terrestres, espacio extraño en la Tierra, Paul Whitehead y George Winfield. Introducción. Un ovni, objeto volador no identificado en inglés, UFO, Unidentified Flying Object, es un misterio que a veces se ve en el cielo. A mitad del siglo XX se lo llamó platillos volantes, en francés soucoupes volantes, ver página anterior, o naves espaciales de otros mundos. Pero se han visto pocas cosas extrañas en los cielos desde hace mucho tiempo. En la Edad Media eran ángeles o demonios, mientras que en los siglos XVIII y XIX el folclore habla de personas pequeñas, elfos o hadas. La llamada muy buena gente. Hoy, gente de todo el mundo aún ve de forma habitual extrañas luces de la Tierra. No hay duda de que los objetos no identificados en el cielo pueden ser todo tipo de cosas. Cada año, miles de personas ven aeronaves no conocidas, estrellas, planetas, satélites artificiales e incluso nubes luminosas que no reconocen. Mientras que muchos de estos sucesos se cuentan como ovnis, aún quedan cientos de otros que desafían cualquier explicación, y estos encuentros son el tema de este libro. Dejamos que tú decidas su origen, si es terrestre, extraterrestre o interdimensional. Muchos testigos, incluso pilotos experimentados, suelen creer que los ovnis que han visto no son de aquí, a pesar de la incredulidad de la gente y del descrédito que les acarrea. Los científicos conjeturan a menudo si nuestro universo puede o no albergar vida más allá de la Tierra. Sin embargo, se resisten a relacionar esto con los avistamientos confirmados de ovnis, un fenómeno casi tan extraño como los informes a los que no prestan atención. El universo parece estar correctamente ajustado para maximizar las posibilidades de vida biológica, aunque no sepamos a dónde nos lleva la evolución. Podría ser que algunos de los misteriosos ovnis vistos en todo el mundo representen solo una parte de una realidad ovni mucho más extraña de la que podemos imaginar. Luces de la Tierra, fuegos fatuos. Durante miles de años se han visto luces extrañas en la Tierra, con archivos de avistamientos peculiares desde los tiempos más remotos. Entre las luces espectrales ambientales se encuentran los fuegos fatuos conocidos por los romanos como signis fatus. Estas luces intermitentes se ven más habitualmente sobre ciénagas y pantanos. Espíritus de los muertos o gas metano. Aquí subrayo un comentario al margen de lo escrito con respecto al polo de atracción que tiene que ver con el agua. Otra familia de luces inquietantes es la causada por fenómenos eléctricos atmosféricos como centellas o bolas luminosas, ver ejemplos en la página siguiente. Estos objetos, cuyo tamaño va desde escasos centímetros a varios metros, se han visto moviéndose por escaleras o pasillos. Otro fenómeno, el fuego de San Telmo, también puede originar luces. Y luego están los meteoritos, los cuales se confunden con otros. Centella, un caso famoso en Gran Bretaña, sucedió en Whitcomb in the Moor, Dartmoor, cuando una bola de fuego de 2,5 metros entró en la iglesia y no solo mató a 4 personas, sino que hirió a otras 60 al proyectar grandes piedras de las paredes. Una bola luminosa aterrorizó a unos campesinos y mató a un cerdo en Calignac, Francia, en 1845. Diane de Poitiers fue alcanzada por una en su noche de bodas en 1557. En San Petersburgo, una bola mató al profesor Richmond. Y en Gurt-de-Loup, Francia, en 1901, una bola luminosa interrumpió un banquete. En 1868, un vienés pintó una bola que había visto. En la Universidad de Edimburgo, una penetró por una ventana en el departamento de meteorología, y en Castleford, Yorkshire, sacaron una fotografía de una bola durante una tormenta a las 2 de la mañana. Fuego de San Telmo causado por descargas luminosas de plasma eléctrico del aparejo y el mástil de un velero. Grabado de 1860 de un meteorito. Lo curioso, nota al margen, es que el supuesto meteorito, está ilustrado de forma horizontal o paralela al suelo, cuando no se desplazan de esa manera. Y en mi caso particular, en el año 99, vi dos volando, desplazándose en realidad, una supuesta caída libre, en forma simétrica, pero también desplazándose horizontalmente en la Rambla Casino, de sur a norte. Rarezas históricas, del arte rupestre a la rueda de Ezequiel. Desde los tiempos bíblicos a los actuales, los humanos se han ido dando cuenta lentamente de la enorme escala del universo, con infinitas galaxias, soles y planetas.
Ahora parece que el hombre no tenga el papel central. Un pensamiento similar pudo haber sido común hace miles de años entre nuestros ancestros, cuyo arte rupestre conceptual y posiblemente inducido por las drogas abarcaba desde abstracciones de visiones de los chamanes a detalles de la vida cotidiana. En sus muros no solo se ven animales, sino también humanoides de apariencia extraña. Ver ejemplo de Argelia en la parte superior de la página siguiente. Arte rupestre de Tassili, Anger, al sur de Argelia, que representa a un extraño hombre del espacio del 5000 a.C. ¿Son antepasados, espíritus, dioses, visitantes del futuro, entidades de otros mundos o son fantasías? En los antiguos Vedas de la India, 1500 a.C., se describen detalladamente carros voladores de los dioses o vimanas, mientras que las tablillas babilónicas y sudamericanas muestran máquinas voladoras. La Biblia contiene curiosos objetos similares, por ejemplo, la rueda de Ezequiel en la página siguiente, arriba a la derecha. Encuentro cercano de Ezequiel con un poderoso objeto con ruedas que levantaba el polvo. Del centro salió la figura de 4 seres vivos con la apariencia de un hombre. Las ruedas se parecían a una rueda en el medio de otra rueda. Se movían sobre sus 4 lados, y sus llantas estaban llenas de ojos. Y otros muchos carros voladores aparecen en cualquier otro lugar en la antigüedad. Ilustración del Yakuna Vimana con alas abisagradas y cola, dibujo de 1923 con instrucciones de S. Shastri, con detalles de los Vedas. Moneda romana que muestra un disco en las nubes parecido a una rueda con ojos de buey volando sobre el paisaje. Con respecto a los carros de fuego, Chariots of Fire, se puede hacer comparación con respecto a la película masónica Carrozas de Fuego de 1981. Lo mismo con el satanista Sandor Lavey. En un documental de 1966, máquinas voladoras primitivas, extrañas naves en el cielo. Los registros de ovnis siembran los archivos medievales. El arzobispo de Lyons en el siglo IX habla de la creencia de los peregrinos franceses en una región llamada Magonia donde vienen naves desde las nubes. Escribió haber sido testigo de la lapidación de 3 hombres y una mujer que dijeron haber caído de estas mismas naves. En 1211 Gervasio de Tilbury relató una historia similar. Sucedió en el distrito de Cloera, Irlanda, mientras la gente estaba en misa. En esta villa hay una iglesia dedicada a San Quinarus. Un ancla cayó del cielo y uno de los ganchos se quedó atrapado en el arco de la puerta de la iglesia. La gente vio una nave en el cielo con hombres a bordo y a un hombre saltar por la borda hasta el ancla para liberarla. Parecía como si estuviera nadando en el agua. El pueblo trató de atraparlo, pero el obispo prohibió a la gente que lo sujetara, porque podrían matarlo, dijo. El hombre fue liberado y subió a la nave donde la tripulación cortó la cuerda y navegó hasta que no se la vio más. Esto me recuerda a un episodio de Lobo del Aire, de la segunda temporada, llamado La Posada al Final del Camino, en la que protegen de ser asesinado a un tal Lord Kinarus, o Lord Kinaru, que tripulaba un avión en una excursión de vacaciones, volando sobre territorio norteamericano, y llevaba la Union Jack o la bandera inglesa, justamente el portal Samash. Union Jack 1, this is Escort 1. We have a clear landing zone. ETA is 3 minutes and counting. Los avistamientos continuaron en los siglos siguientes. Los círculos en las cosechas se registraron por primera vez en 1678. Una luz roja moviéndose por la vertiente de una montaña fue documentada por Dorothy Wordsworth en su Grasmere Journal el 17 de marzo de 1802, y los primeros vuelos de ovnis sucedieron en la costa oriental de los Estados Unidos en 1887 y 1896-97, que se parecen a las antiguas naves de Julio Verne como Robur el Conquistador, una especie de cepelines o fortalezas voladoras antiguas. Talla de madera de Hans Glasser, con objetos voladores sobre Nuremberg, Alemania, 14 de abril
de 1561. Antigua talla de madera china de un sabio con lo que parece ser una nave espacial en tierra. Talla de madera de 1678 de la segadora del diablo, de Hertfordshire. Una posible explicación de los círculos en las cosechas, remolinos circulares en zonas de hierba o grano. Sonia Gupta, dicho sea de paso y valga la comparación, hizo un video con respecto a la peste negra y este grabado de demonios segadores. Tiene mucha relación con el fenómeno ovni demoníaco, el tema de la peste negra y otras calamidades de la humanidad. Traducción tibetana del sánscrito. Prajna Paramita Sutra del siglo X con dos objetos con forma de sombrero flotando en el aire. Uno tiene ventanas. Boceto del siglo XIX de un ovni visto por Angie Thiel. Boceto dibujado por un periodista de una nave que sobrevoló Nashville en abril de 1897. Con respecto a las naves con forma de dirigible o de Robur el Conquistador de Julio Verne. Foto de 1870 de un ovni con forma de puro tomada desde la cumbre del monte Washington. Dicho sea de paso, esta foto fue desmentida como un trozo de madera en la nieve. El espacio es grande, ciencia que da miedo y el nacimiento de la fantasía. Hace 1000 años se consideraba al hombre como el centro de un universo muy pequeño. No fue hasta el siglo XVII cuando Kepler y Copérnico demostraron que vivimos en un planeta que gira alrededor de un sol. Después, en 1750, Thomas Wright sugirió que nuestro sistema solar era simplemente uno de muchos. Primer boceto de William Herschel en 1785 que sugiere la Vía Láctea como una galaxia distinta. Si había otros mundos, algunos podrían ser como el nuestro. En 1877, Giovanni Schiaparelli elaboró un mapa de Marte que mostraba los canales. Mapa de Schiaparelli de los canales de Marte, visión apoyada por el astrónomo Percival Lowell. Los extraterrestres de H.G. Wells vienen de Marte. En 1898, con nuevas galaxias descubiertas cada semana, H.G. Wells publicó el primer libro popular de ciencia ficción sobre extraterrestres, La Guerra de los Mundos. La ciencia, la ficción y la fantasía se unieron y continuarían dominando el pensamiento popular sobre el espacio, los extraterrestres y los ovnis. Dibujo visionario de Thomas Wright, de 1750, de sistemas solares únicos ocupando y llenando el espacio. Los planetas que giraban alrededor de las estrellas se convirtieron en la norma. Mientras que los científicos medían y ponderaban sus resultados, los escritores de ciencia ficción y los directores de cine inventaban facetas terribles de la ciencia, desinformando al público pero entreteniéndolo. Platillos volantes, el inicio de la era del platillo. El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold, un ejecutivo de Idaho, estaba volando hacia el este en su avión privado sobre el estado de Washington cerca del monte Rainier, en un día claro con excelente visibilidad. Quiero resaltar comentarios y notas aparte del texto con respecto a la fecha 24 de junio. Tiene que ver con una fecha importante en el calendario satánico. Es una fecha satanista u ocultista. Con respecto al monte Rainier, las calamidades ocurridas allí, muertes y desapariciones que expuso el investigador mexicano Antonio Cisneros en su canal de YouTube. O lo mismo con respecto al monte Shasta, lo que contradice la postura de la nueva era que nos venden a los buenos hermanos del espacio que nos vienen a ayudar. Se sorprendió primero por un destello muy brillante en el cielo y después vio otro. Miró hacia el norte y vio una formación de nuevos objetos voladores que se dirigían hacia el sur a gran velocidad. Parecían reflejar la luz del sol y ascendían y descendían mientras volaban juntos. Volaban igual que si hiciera saltar un plato sobre el agua, dijo luego. Los objetos tenían forma de herradura o de media luna, volando con el borde romo delante. Su historia atrajo mucha atención mediática y la descripción de su vuelo como el de un plato inmediatamente hizo que se le llamara platillos volantes. Comenzaba la era de los platillos. En los siguientes meses los informes de platillos volantes se sucedían con rapidez y abundancia por todos los Estados Unidos. No había razón para dudar de la veracidad de Kenneth Arnold.
Arnold cronometró los misteriosos objetos mientras sobrevolaban el monte Rainier delante de su avión y después cuando pasaron por el monte Adams a unos 75 kilómetros al sur. Calculó que su velocidad era de unos 2.600 kilómetros por hora, que era aproximadamente el triple de la velocidad de cualquier reactor de los 40. Su estimación más baja fue de unos 2.200 kilómetros por hora, también más rápido que ningún avión. Un avistamiento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1956, por la noche a unos 5.700 metros de altura sobre el Atlántico. El comandante George Benson vio una estela bajo su avión. A bordo había 30 pilotos, navegantes e ingenieros. Una de las luces se separó y se dirigió hacia ellos, convirtiéndose en un gran objeto redondo, antes de transformarse en un platillo. Fue visto por varios miembros de la tripulación y trató de esquivar el avión, inclinándose y deteniéndose bruscamente antes de pasar por su ala de babor y volando con ellos a unos 30 metros. Babor es el lado izquierdo. Tenía forma de dos platos invertidos, de 120 metros de diámetro, y brillaba en el exterior. Fue detectado en un radar de tierra. El objeto aceleró, se inclinó ligeramente y se alejó a más de 4.000 kilómetros por hora. 30 años después, un ovni más grande de forma similar se convirtió en noticia mundial al aproximarse a un Boeing 747. Con respecto al monte Rainier y el famoso vuelo de Kenneth Arnold, tengo entendido y he leído y escuchado a diversos investigadores, incluyendo el Libro Azul, que decían que estaba buscando un avión siniestrado justamente en el monte Rainier. Y siendo suspicaces, uno se pregunta si realmente ese accidente fue tal o provocado justamente por el fenómeno ovni, como en tantos otros casos. Accidentes y encuentros cercanos, un cielo lleno de cosas extrañas. En julio de 1947 algo cayó del cielo en un rancho desértico en Nuevo México. El personal del aeródromo de Roswell recuperó los restos y emitió una nota de prensa diciendo que era un platillo volador estrellado. Teniendo tan cerca el avistamiento de Kenneth Arnold, enseguida provocó el interés de la prensa mundial. Los militares estadounidenses corrigieron la versión y dijeron que eran restos de un globo meteorológico. La gente desde entonces ha venido afirmando que vieron un platillo estrellado y pequeños cuerpos de extraterrestres en ese momento. La controversia se propaga acerca de si dicen la verdad o si los restos del accidente eran del proyecto Mogul Balloon, como ahora afirman las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En un relato menos enredado, el padre William Hill observó una nave y a sus ocupantes en la misión de Boyanay en Papúa Nueva Guinea, durante 3 noches seguidas de 1959. El 26 de junio, Hill y otras 40 personas vieron un disco blanco y brillante acercándose al edificio de la misión. El disco parecía tener una cubierta superior en la que se veían 4 figuras. Estos seres humanoides parecían estar realizando una tarea y entraban y salían de la cubierta. A intervalos, un haz brillaba hacia arriba cuando la nave sobrevolaba aproximadamente a unos 250 metros de distancia. El objeto permaneció visible durante 4 horas antes de quedar oculto por las nubes. Visión artística del incidente de Roswell. Unos documentos clasificados como Majestic 12 empezaron a circular en 1984. Pretendían mostrar que el gobierno de Estados Unidos había creado en 1947 un comité de 12 oficiales de alta graduación y científicos para examinar la nave y los cuerpos de los alienígenas recuperados e informar sobre el problema de las visitas de extraterrestres. Muchos investigadores creen ahora que estos papeles son falsos. Dicho sea de paso, noté en la película Roswell de 1994, protagonizada por Kyle MacLachlan, en la que representan justamente este comité reunido y un cuadro, una pintura de la Edad Media que no recuerdo el nombre, y bueno, simbólicamente representa los 12 discípulos de Jesucristo y la última cena, desde mi punto de vista, y también subliminalmente aparecen los hombres de negro. Boceto del reverendo Norman Crudwell. En la segunda tarde, el ovni reapareció durante 90 minutos con 2 objetos más pequeños muy brillantes más cerca que antes. De nuevo se vieron figuras trabajando en la cubierta. Gill y los otros
Saludaron con las manos y los 4 extraterrestres, no se sabe la procedencia y acá lo dan como extraterrestres, devolvieron el saludo. Saludaron con los 2 brazos y las figuras devolvieron el saludo con los 2 brazos. Gill también usó una linterna para lanzar señales luminosas y el ovni pareció responder. Se vieron 8 ovnis la tarde siguiente. Los informes elaborados por el padre Gill fueron firmados por 25 testigos. Objetos con forma de huevo, la nave de Zamora y el incidente Valensole. El agente de policía Lonnie Zamora se encontraba patrullando el 24 de abril de 1964 cuando se le requirió para investigar una explosión en Socorro, Nuevo México. Al dirigirse fuera de la ciudad vio cerca de él lo que pensó que era un coche volcado. De hecho era un objeto con forma de huevo con patas como vigas, junto a 2 entidades descritos por Zamora como chicos o adultos jóvenes que parecían estar sorprendidos y asombrados por su llegada. Cuando se acercó más, el objeto se elevó con un rugido agudo, después con un zumbido y una llama o un haz azul. Silenciosamente y con una llama menor se alejó paralelo al suelo, aumentando la velocidad conforme se alejaba. Zamora solicitó apoyo por radio y se le unió el sargento Sam Chávez. Exploraron el lugar y encontraron 4 huellas anguladas en el suelo arenoso, donde las patas habían estado posadas, un arbusto parcialmente chamuscado y varias huellas pequeñas junto con otras pistas. Otro caso del mismo periodo revela coincidencias contundentes. En un campo de lavanda en Francia, el 1 de julio de 1965, Maurice Masse estaba trabajando fuera sobre las 5:45 de la mañana cuando escuchó un ruido. Mirando a su alrededor, vio una nave con forma de huevo, con una pequeña cúpula en su parte superior apoyada sobre 6 patas. Por una puerta de la nave pudo ver 2 asientos con el respaldo enfrentado. Fuera había 2 pequeñas figuras vestidas de verde aparentemente examinando sus plantas de lavanda. Una figura apuntó con una vara al granjero. Era incapaz de moverse, pero tomó nota de su apariencia, grandes cabezas y ojos, bocas estrechas y barbillas afiladas. Regresaron al ovni y despegaron, dejándole convaleciente de un cansancio extremo durante los meses siguientes. El incidente Zamora. Héctor Quintanilla, Jr., antiguo jefe del programa de investigación Proyecto Blue Book, UFO, dijo: este es el caso mejor documentado en los archivos y todavía hemos sido incapaces de, a pesar de la investigación a fondo, encontrar el vehículo u otros estímulos que aterrorizaron a Zamora hasta el pánico. Encuentro cercano de Maurice Masse mostrando los hombrecillos que descubrió recogiendo lavanda en su granja en Valensole, Francia, el 1 de julio de 1965. Masse quedó paralizado por una vara, algo común en las historias de ovnis y muy similar a las varitas mágicas de los antiguos cuentos de hadas que podían paralizar humanos. Los ovnis elípticos o elipsoidales son descritos de muchas maneras, como ovales, balones de rugby, dirigibles, huevos con forma de mazorca de maíz o de gota. Los avistamientos incluyen los de arriba y el visto en la isla de Badó, Suecia, en 1956, en Puerto Maldonado, Perú, en 1952, y en Girona, España, por citar algunos. Abducciones y encuentros íntimos. En 1975, un grupo de 7 leñadores en el Seagraves National Forest, bosque natural de Seagraves, de Arizona, detuvo su camión para observar un platillo volante brillante con una cúpula. Uno de ellos, Travis Walton, saltó y caminó hacia él. El objeto comenzó a hacer ruido y a girar. Walton buscó una protección, pero un haz de luz le golpeó y le dejó en el suelo. Los otros aterrorizados huyeron. Más tarde regresaron para buscar a Walton, pero no encontraron nada. El grupo acudió al sheriff local, pero las búsquedas no dieron ningún rastro de Walton y hubo sospecha de engaño. Los 6 leñadores fueron sometidos al polígrafo, pero superaron la prueba. Después, tras 5 días de ausencia, un débil y confuso Walton telefonó a casa de su hermana pidiendo que le recogiera en Eber, a unos 20 kilómetros de donde había desaparecido. Su extraordinaria historia se cuenta en la página siguiente. En un caso anterior, el granjero brasileño Antonio Vilas Boas fue metido en un ovni en tierra en octubre de 1957, donde de manera voluntaria participó en una relación sexual con una hembra humanoide. Página siguiente, centro. Después
Ella se frotó el vientre y señaló hacia arriba, interpretándolo él como que ella tendría el hijo en el espacio. La experiencia dejó una impresión duradera tanto en el joven como en la fraternidad ovni y se convirtió en un precursor de las experiencias de abducción a nivel mundial. Numerosos estudios han mostrado que las experiencias de abducción y la experimentación sexual por extraterrestres son mucho más comunes de lo que la gente cree. Cada vez más individuos informan de sucesos que van de lo terrorífico a lo placentero, pero ¿son estos hechos reales o fantasías? ¿Y hay algún precedente histórico para esas manifestaciones tan extrañas? La verdad puede ser más rara que la ficción, como veremos pronto. Travis dijo que cuando recuperó la conciencia estaba tumbado en una sala con 3 seres que estaban mirándole. Eran pequeños y con grandes cabezas calvas. Intentó atacarles sin éxito. Después entró en una habitación donde había un humano con un casco. Llevó a Walton donde había aparcadas varias naves con forma de platillo y vio a otros humanos. Le pusieron una mascarilla de oxígeno y se desmayó. Su siguiente recuerdo fue yaciendo en la carretera cerca de Heber. Más de 30 años después aún hay controversia sobre el incidente a pesar de que Walton también superó el polígrafo, o el detector de mentiras, o conocido como detector de mentiras. Pentotal sódico utilizado en un caso de ovnilogía comparada con el camionero Dionisio Yanca, abducido en Bahía Blanca en 1973, caso investigado por Fabio Serpa. Cuestionado por ciertas razones que ya son de conocimiento público en el canal de YouTube Café Ufológico Rosario, de Lorena Gisela Ciarrata. Antonio Vilas Boas tenía 23 años cuando vio una nave con forma de huevo una noche mientras labraba el campo. Su motor y sus luces delanteras se apagaron y él fue arrastrado al interior por 4 humanoides pequeños. Dentro fue desnudado y cubierto en gel. Le sacaron sangre de la barbilla y fue gaseado y llevado a una sala donde una humanoide con ojos azules como de gato se apareó con él. Bueno, aquí quiero destacar y hacer omnilogía comparada con respecto a que fue cubierto de gel, lo mismo que muestran en la película Fuego en el Cielo con respecto a la reconstrucción del caso Travis Walton. Con respecto a los ojos azules y la relación de la raza alienígena, entre comillas, nórdica, que según David Icke tiene conexión con la Atlántida, son híbridos de la Atlántida. Se estima que 1 millón de estadounidenses creen que han sido examinados físicamente por alienígenas. A veces es algo aterrador, aunque para otros estos recuerdos pueden ser interesantes o bonitos. El profesor de Harvard, John Mack, describió tales pensamientos demasiado profundos y extendidos como para ignorarlos. Quiero destacar un material que publicó en su momento Fernando Silva Hildebrand en su canal de YouTube La Señal, Ciencia y Misterios, en la que reveló un dato inédito o poco conocido, por lo menos yo no lo sabía y me enteré por él, porque siempre hay que citar la fuente, no como hacen otros colegas o investigadores que se apropian de material ajeno sin citar la fuente y colgándose plumas ajenas y mérito de otras personas o conocimientos de otros y los absorben como propios. En ese programa en específico, lamentablemente todo ese material lo perdí, lo tengo encriptado en realidad por virus ransomware extensión FATP, con lo que no he podido dar con la solución para recuperarlos y desencriptarlos. Y no descarto un ataque de hackers o hasta paranormal, se podría decir. Un poco lo que le pasó a esta chica del canal La Matriz del Misterio, que acusa a cierto divulgador muy conocido del misterio en cuanto a la República Argentina. La cuestión que perdí un montón de material que supera más de 3 teras de gigabytes. Fuera las hadas, acercándose a la verdad. Las experiencias de abducción por extraterrestres son a menudo recordadas bajo hipnosis. En sus escritos el profesor de Harvard John Mack, y aquí abro paréntesis porque me quedó colgado lo que quería relacionar de Fernando Silva Hildebrand en su programa, creo que lo vi allá por 2019, en la que decía que ese mismo día que fue atropellado supuestamente por accidente, otra persona con el mismo nombre y apellido que John Mack fue atropellada en iguales circunstancias, por lo que lo hace
por supuesto más que sospechoso, y se dice que llevaba un maletín que no se desprendía por nada del mundo, esposado a su brazo, y el cual fue desaparecido luego de su supuesto accidente, así que es evidente que fue asesinado por la élite o los mismos alienígenas en colaboración estrecha con el gobierno en la sombra. En sus escritos, el profesor de Harvard, John Mack, afirmó que su consistencia y frecuencia indican que son reales, pero solo de una forma rara. Verónica Goodchild, una psicoterapeuta de la escuela Jung que trabajaba en el Pacific Graduate Institute, escribe: algunos encuentros parecen suceder en un reino que no es claramente reconocible como fuera de la realidad ordinaria o dentro del mundo interior de uno mismo. De acuerdo con Mack, las abducciones pertenecen a una familia especial de experiencias raras. Afirma que otras culturas siempre han sabido que hay otras realidades, otros seres, otras dimensiones. Y esto me da escalofríos, abriendo un paréntesis, porque tuve un sueño bastante perturbador, que se podría comparar con ciertas películas sobre la temática, y por ejemplo Payasos asesinos del espacio exterior, que Luis Carlos Campos habló al respecto. Hay un caso muy siniestro de Inglaterra que involucra un payaso extraterrestre, se podría decir que una especie de robot que se alimentaba de carne humana como si fuera un cantante con micrófono adosado y otras cuestiones, que me hizo acordar en cierta forma a un episodio de los Thundercats donde aparecen los llamados Berbils, que eran como unos ositos robots, en fin, que estaban enemistados con unos gigantes que los tenían esclavizados y los enviaban a buscar alimento y a prepotear a otros pueblos más débiles, y bueno, cuestiones feéricas relacionadas con el mundo de las hadas y lo que sería el reino de Magonia, o de la gente pequeña, ¿no? O de la muy buena gente, como decían, citando los casos de John Keel en Terra Incógnita, programa de Evox de origen español. Aquí quiero destacar que me entero de ese caso del payaso robótico por mi amigo Pablo Rivielo, que vive en Brasil, al cual le agradezco y por supuesto lo homenajeo con este comentario porque es lo que corresponde. No me puedo atribuir un conocimiento que no me pertenece o un dato y lucirme yo con conocimientos ajenos. Por ejemplo, hace poco otro colega, que ya sabe que me molesta que no se cite la fuente, con respecto al congreso que dio la FAO gratuito, irónicamente a cuadra y media de mi trabajo, por el cual por razones laborales no pude estar presente, el día sábado 3 de julio del corriente año 2023, y en el que un expositor, que ahora no recuerdo el nombre de memoria, comentó casos de omnilogía oscura o que terminan con desapariciones y muertes. Uno de ellos, de una pareja que estaba divorciado, tenía problemas de relación conyugal, y en la cual el muchacho desaparece, el sujeto, el masculino, y luego encuentran en una especie de cabaña de alquiler un papel con un dibujo en el que él se dibujaba dentro de un ovni, en el cual dentro de ese dibujo aparecía la persona desaparecida con una frase redactada de su puño y letra aparentemente, en la que decía: no quiero volver más a la ciudad, y después se encontraron sus restos. Bueno, este colega de un canal bastante importante, con muchos suscriptores, resulta que puso ese fragmento de video y en cierta forma le da crédito a que pertenece a la FAO, pero no me da crédito a mí, porque yo le comenté de ese fragmento en específico, le di el nombre de ese investigador en particular y yo no figuro en los créditos. Entonces, como en este momento me encuentro redactando un libro en formato digital, por razones económicas que no se lo puede publicar en formato físico, que sería lo ideal, resulta ser que yo no aparezco citado en los créditos. Si yo el día de mañana, y puedo poner miles de ejemplos paralelos, pero para muestra un botón, si yo el día de mañana pongo este material en un trabajo, ya sea en un video, en un podcast, o un libro, o un artículo, o en este caso un libro digital,
Me pueden acusar a mí de plagio cuando el plagiado soy yo, no sé si me explico, pero creo haber sido claro. Y quiero aclarar que mi canal no está monetizado, y creo que el de él tampoco, y de mis otros colegas, por lo menos la mayoría. La cuestión que se están atribuyendo un conocimiento sin citar la fuente. De acuerdo con Mack, las abducciones pertenecen a una familia especial de experiencias raras. Afirma que otras culturas siempre han sabido que hay otras realidades, otros seres, otras dimensiones. Hay un mundo de otras dimensiones, de otras realidades que pueden encontrarse con nuestro mundo. Occidente era demasiado materialista para darse cuenta o para estudiar estas áreas. Las ideas de Mack coinciden con las antiguas creencias globales en un mundo de las hadas, incluyendo numerosos cuentos de humanos abducidos por la gente pequeña. Las coincidencias entre los cuentos de hadas y los alienígenas abundan incluso en los detalles más pequeños. Y aquí puedo hacer varios paralelismos, incluyendo la película The Cabin in the Woods de 2011-12, La cabaña en el bosque, en la que allí nos muestran toda la agenda siniestra, los sacrificios humanos, las distintas clases de entidades demoníacas que le llaman los antiguos primordiales, lo que a su vez me hace relacionarlo con los Thundercats y el personaje de Mumra, cuando se transformaba en ese demonio alado o espíritu de los aires, invocando a los antiguos espíritus del mal. Luego, cuando Munra es apresado en una prisión dimensional, una especie de rectángulo plano, obviamente no pude evitar relacionarlo a la zona fantasma que aparece en Superman, por ejemplo, o la comparación que se puede hacer con el infierno del Dante, cuando en la película Supergirl aparece ella encerrada en esa prisión dimensional y había un torbellino o vórtice o vórtex que era el único lugar por donde se podían escapar de esa prisión dimensional o infierno. Y bueno, tremendo, uno se va por las ramas porque es inevitable, pero también me recuerda la portada del libro Alta Extrañeza, de la autora e investigadora Laura Knight-Jaksic. Justamente esa especie de cubo Rubik o mágico aparece representado en una escena de la película La cabaña en el bosque, y aparecen entidades infernales de todo tipo que sinceramente me dieron escalofríos porque puedo relacionarla a un montón de otros casos y en su momento lo voy a hacer. Por supuesto la relación del cubo con Saturno, bueno, el cubo negro, la película justamente Cube o El Cubo. ¿Podrían las hadas y los alienígenas ser la misma cosa? Las hadas portan una varita mágica para paralizar o tener control sobre los humanos, y se ha dicho que los alienígenas pequeños han apuntado a los observadores con objetos como varas para conseguir lo mismo. Se puede describir a ambas especies como portadoras de túnicas verdes o grises. Ambos se encuentran sexys a los humanos. Los íncubos son demonios machos que seducen y practican sexo con mujeres. Los súcubos son demonios hembra de grandes pechos que extraen la fuerza vital de los hombres. Los estudiosos medievales atribuían las interacciones sexuales como estas a los sueños, aunque sabemos que los que las experimentaron las consideraban ciertas. De hecho, de una manera atrevida, el sexo entre una mujer y un íncubo aparentemente daba como fruto un hijo en algunos casos. Los hijos híbridos podrían ser algo execrable para muchos, pero están recogidos en la literatura fantástica y de otros tipos, tanto antigua como moderna. Acá no puedo evitar relacionar esto de los seres híbridos o de los demonios íncubos, supuestamente de sexo masculino, femenino o andrógino, porque en realidad, ¿cómo saberlo? Si son seres espirituales, es como que son lo que quieren ser, o hacernos creer lo que ellos quieren que creamos. Y bueno, compararlo con los personajes tan extraños y bizarros de la serie Mazinger Z, por ejemplo el varón Ashura o varón Ashler, que Ashura es el nombre de un demonio, que es mitad hombre, mitad mujer.
Y el comentario que hizo el entrevistado del canal o página de Telegram, La Píldora Roja, en el canal Exponiendo la Verdad de Enrique Pérez, cuando hablan de la cosmogonía tibetana. Hago estos speech porque luego uno con el tiempo se le van traspapelando cosas, como hace poco me pasó viendo la serie Capitán Harlock, y bueno, un montón de ocultismo que está encriptado en dichos episodios de dibujos animados. Por ejemplo, cuando vienen las amazonas o balucianas, como fue traducido en el doblaje original de los 80, y no el doblaje italiano o español que está actualmente disponible. Lamentablemente el doblaje en castellano mexicano no se consigue, pero muestran cuando se vienen acercando por una zona del espacio vacío, que eso tiene que ver con los viajes interdimensionales o el hiperespacio, bueno, un montón de cuestiones que uno, repito, se va por las ramas y luego si no las apunta se las olvida o traspapela. Una de ellas, por ejemplo, con respecto a lo de los 7 mares. Hace poco estaba viendo un programa o escuchando en iVoox, y no recuerdo la fuente, que hace justamente alusión a eso, y automáticamente mi mente se disparó a conectar una cosa con la otra. En la serie de dibujos animados habla de 7 mares, del espacio, y en la entrevista a esta persona, que creo que era una mujer la que hablaba, una especie de tarotista, vidente o si se quiere charlatana, la cuestión que hablaba del espacio vacío, los 7 universos, a su vez tiene relación con los 7 superuniversos de Urantia, la importancia del número 7 o considerado el número perfecto y su relación con el Creador o Dios Padre, etcétera, etcétera. La cosa de Warminster, luces extrañas en el cielo y hombres de negro. Había cosas muy curiosas y bien documentadas en la ciudad de Warminster, Inglaterra, en los 60. Los residentes oían ruidos extraños de noche y veían luces extrañas en el cielo. Se convocaban concentraciones y la gente acudía a la zona a ver lo que los periódicos llamaban la cosa de Warminster. El periodista local Arthur Shuttlewood, tras varios avistamientos nocturnos en el cielo en las colinas cercanas, dijo que sintió la presencia de grandes e invisibles seres en las montañas. Informó que las luces no identificadas en el cielo respondían a las linternas encendidas y apagadas, como si se comunicaran con destellos entre sí. Shuttlewood creía que estas luces eran naves extraterrestres y que los seres invisibles eran sus ocupantes. Declaró que un extraterrestre, carne, con K, del planeta Aenstria, visitó su casa y le dio avisos urgentes sobre el futuro del mundo. Mientras tanto, los avistamientos ovni en los 50 y 60 se enredaron con los hombres de negro, Men in Black, que visitaban a los testigos en sus casas, principalmente en Estados Unidos, pidiendo ver cualquier fotografía de ovnis e incluso confiscándolas a veces. Estos hombres con trajes negros, a veces con grandes gafas de sol, decían ser agentes del gobierno o militares investigando encuentros ovnis. Cuando los testigos intentaban después contactar con ellos, se encontraban con negativas de cualquier interés del gobierno o de ese personal. Algunos investigadores creían que los hombres de negro eran extraterrestres disfrazados, mientras que otros creían que de verdad eran funcionarios del gobierno comprobando verdaderos casos de ovnis, pero empleando algo de teatro para asustar a los testigos y añadir misterio. Aquí es importante resaltar y añadir con respecto a los seres invisibles en las montañas. Dice que el testigo sintió la presencia de grandes e invisibles seres en las montañas. ¿A qué se está refiriendo? ¿A gigantes, a otro tipo de entidades o a una especie de mix o popurrí de todos ellos? Con respecto a las montañas, se sabe que son zonas ventana o portales. Se puede hacer la comparación con el yunque en Puerto Rico, que se dice que parte de la vegetación y la supuesta materia desaparece y se ve por dentro como una especie de ciudad luminosa gigantesca. Lo mismo en la Peña de Huayca en Colombia y tantos otras. Portada de uno de los libros de Shuttlewood sobre los vuelos de ovnis en Warminster. Según el artista, sí son los hombres de negro, de la revista Unexplained o Inexplicable, popular en los 70. 2 fotos de la cosa de Warminster, tomadas en agosto de 1965 por Gordon Faulkner
mostrando naves diferentes. La de la izquierda fue hecha de noche, mientras que la otra se hizo de día desde el centro de Warminster. De todas formas, no hay que descartar y olvidar el hecho de que sabemos que cambian de forma, así que por consiguiente la forma original no sabemos cuál es, ya que el objeto es la entidad, como decía Alexander Bachmann en Conciencia Radio en el video que subió llamado Una experiencia demoníaca, y no como otro colega que se atribuyó la frase en un reportaje que le hicieron recientemente. Lo que pasa que a veces el objeto es la entidad. Dicho sea de paso, se enteró por mí, no me citó ni a mí ni a Alexander Bachmann, y lo puedo probar con videos que tengo editados desde 2018 en adelante. El asunto Humo y un extraño aterrizaje en Rusia. El asunto del planeta Humo comenzó en 1966 con unos avistamientos cerca de Madrid por testigos que vieron un platillo volador con el símbolo famoso de la H con la barra vertical, que según Luis Carlos Campos, de Contraperiodismo Matrix, dice que representa el 666, padre cabalístico Lucifer o de magia negra. También aparece como mensaje subliminal en El Chavo del Ocho, en la cámara que tiene hecha de cartón y patas de madera junto a Don Ramón, ya que se sabe que era un ocultista, Roberto Gómez Bolaños, había hecho un pacto con Lucifer, con el demonio. Lo mismo aparece en la citada serie del Capitán Raimar en los episodios finales, cuando muestran una batalla en la pantalla grande de la nave Arcadia o la Neptuno, como se conocía en el doblaje mexicano original. Pero son mensajes subliminales, no todos se percatan de ello. Fotografías y documentos fueron proporcionados a la prensa e investigadores por fuentes de humo desconocidas. La vida en el planeta Humo, su gobierno, tecnología, filosofía y otros temas fueron descritos al detalle. Después, en 1989, un ovni aterrizó en un parque en Voronezh, Rusia. Aparecieron 3 extraterrestres y un robot. Unos chicos que jugaban al fútbol habían visto su llegada y, escudriñando por una escotilla abierta, vieron a un alienígena de unos 3 metros de alto vestido con un mono plateado y botas de bronce. 2 alienígenas con el símbolo humita o de humo sobre sus ropas, y el robot salieron entonces. Un niño gritó de miedo, pero quedó paralizado cuando uno de estos alienígenas le miró. El ovni y las criaturas desaparecieron antes de reaparecer 5 minutos después. Un alienígena apuntó a un niño con un arma de medio metro y lo hizo desaparecer. Los alienígenas y el robot entraron de nuevo en la nave y despegaron, momento en el que el niño reapareció. Aquí, mientras leo este texto, mi mente se dispara y conecta datos que me van surgiendo de videos que he visto, por ejemplo, de Iker Jiménez y Pablo Villarrubia Mauso cuando investigaron en la propia Voronezh, en la que mostraban escenas de un documental que el ovni había roto ramas de árboles cuando aterrizó en un parque, que todavía se sentía una energía negativa cuando estuvieron en ese lugar, que había una escuela justamente de estos niños que era la número 33 a tener en cuenta. Esto es una conexión que hago yo, Carlos Iván Pasonsky, hoy día 21 de julio 2023, siendo la 11:05, por si alguien después me roba la información. Dejo aclarado con fecha y hora, lujo de detalles, y lo que diría Pedro Romagnuk si estuviera vivo con respecto a la desmaterialización. De hecho, tengo un montón de libros de él que hablaba sobre los vectores angulares del neutrino en sentido contrario a las agujas del reloj, que a su vez se conecta con los derviches danzantes, y me da pie para un video en específico sobre ese tema relacionado con una tragedia personal familiar que todos tarde o temprano tenemos que padecer con respecto a la pérdida de nuestros seres queridos. Diagrama de una nave Humo recibida por correo. Uno de los documentos Humo. Nave Humo aparecida en los cómics de esa época, nótese que está en español. Es un extracto de la revista Duda, de la cual tengo un tomo encuadernado. Dibujo hecho por los testigos del aterrizaje en Voronezh. Más dibujos de los testigos sobre el aterrizaje en Voronezh. Dibujos según el artista de los cabezas afiladas de Voronezh. Con respecto al sobre,
tiene el sello del dedal, que como dato curioso se dice que una de las características de estos supuestos seres infiltrados, que no es fraude el caso más allá de lo que digan, resulta que supuestamente tienen un problema en las yemas de los dedos, sienten dolor cuando presionan los mismos sobre, por ejemplo, una máquina de escribir, por lo que tenían que redactar contratando personas que supieran mecanografiar. Acción sobre Irán, luces extrañas y sistemas averiados. En septiembre de 1976 los habitantes de Teherán, capital de Irán, vieron extraños objetos en el cielo. Un caza fue enviado para echar un vistazo, pero el piloto comenzó a sufrir problemas de comunicación y mecánicos, así que regresó a la base. Un segundo caza se aproximó al ovni y obtuvo un eco de radar. El ovni era tan brillante que el piloto quedó deslumbrado, pero conforme se acercaba el objeto, el ovni se alejaba a gran velocidad. Sin embargo, el piloto pudo mantener la alineación con el ovni, que brillaba con luces estroboscópicas, y liberó un pequeño ovni que se dirigió hacia el caza. Temiendo por su vida, el piloto fijó un misil sobre esta posible amenaza y se preparó para disparar. El sistema de misiles no funcionaba. El piloto intentó evitar la colisión descendiendo, seguido por el ovni pequeño. Cuando este regresó al ovni nodriza, el sistema de misiles volvió a funcionar con normalidad. El piloto regresó sano y salvo, pero hoy este caso, uno de los mejor documentados, sigue siendo un misterio. Se refiere al piloto iraní Parviz Jafari. Los cazas eran aviones F-4 Phantom. De hecho, tengo un fragmento grabado allá por el año 1998 de un canal de cable que en ese momento pasaban el programa Sightings o Encuentros de Estados Unidos, que estaba espectacular. Tuve muchísimo material en VHS que lamentablemente con el paso del tiempo se ha perdido y muy poco se ha salvado. Pero justamente este fragmento aún lo conservo. Bocetos del ovni de 1976 de Teherán según los pilotos que lo vieron. Un incidente similar ocurrió en Los Ángeles en 1942. Una rara fotografía de uno de los ovnis vistos sobre Los Ángeles en 1942 durante la batalla de Los Ángeles. Inicialmente se creyó que el objetivo era una fuerza atacante japonesa, pero esta imagen claramente muestra una nave. Incluso murieron personas a raíz de las explosiones antiaéreas. El bosque de Rendlesham. Personal de la Fuerza Aérea ve un misterioso aterrizaje. A lo largo de 3 noches a finales de diciembre de 1980 tuvo lugar una serie extraordinaria de avistamientos ovni y un aterrizaje documentado en Suffolk, en los bosques justo en las afueras de la base de la Fuerza Aérea Británica de Bentwaters, una gran base de la OTAN controlada por Estados Unidos. Tras los informes de un ovni brillante que descendió cerca del bosque, se envió una patrulla para investigar un presunto accidente aéreo. Los testigos vieron una nave cónica metálica sobrevolando un claro. El sargento James Peniston dijo que se aproximó a una nave en tierra de origen desconocido y la tocó. Otros dicen que vieron luces rojas y amarillas parpadeando entre los árboles. El segundo jefe de la base, el teniente coronel Charles Halt, se adentró en los bosques 2 noches después para investigar otra incursión. Hizo una grabación en una cinta en ese momento y envió un informe al Ministerio de Defensa del Reino Unido. Algunos de los testigos dijeron después que se les informó y se les ordenó firmar que no habían visto nada. Titular de News of the World. Comunicado oficial del incidente. Bocetos del avistamiento en Rendlesham del piloto. Tocó la nave, que era suave, cálida y cambiaba de color. Siguiendo un procedimiento de rutina, el teniente coronel Holt se encontraba filmando el entrenamiento de su grupo en medio del bosque. Mientras medían los niveles de radiación, vieron algo a través de los árboles. Esta es una reconstrucción de los hechos acaecidos esa noche. Parece ser una pequeña luz roja. Calculo que está quizá a 400, 800 metros de distancia o quizá más. Voy a acercarme más. Se encuentra aproximadamente a 120 grados sobre la horizontal. ¿Pueden verlo? Sí, señor, sí. Usaremos las linternas ahora, ¿bien? Volvamos al final del claro para poder observarlo mejor. Fíjese si puede enfocar esa imagen. La luz sigue estando allí y todo se ve muy calmo ahora. Nos dirigimos en este momento a registrar mejor el área. Hay signos de radiación en el medidor.
Verde y grisáceo, dos avistamientos de cilindros centrales. Poco después de la medianoche del 12 de agosto de 1983, Alfred Burto, de 77 años, dejó de pescar en un canal en Aldershot, Inglaterra, para hacerse una taza de té. El cielo estaba despejado y Burto, veterano de la Segunda Guerra Mundial, observó una luz brillante que descendía cerca. Su perro gruñó cuando dos pequeños humanoides se acercaron, de 1,20 m de altura y vestidos con monos verdes. Tenían cascos del mismo color con un visor negro. Uno de ellos le hizo una señal y todos caminaron por el camino de Sirga hacia una nave y entraron en ella. Y acá resalto el comportamiento de los animales o de los perros, que para mí es una de las mayores pruebas sobre la hostilidad del fenómeno, cuando reaccionan con agresividad o miedo, incluso huyen o entran en pánico. Dentro, un cilindro central iba del suelo hasta el techo. No había pernos ni tuercas visibles y había otros dos humanoides. Le dijeron a Burto que se quedara de pie bajo una pálida luz naranja y le dijeron: puedes irte, eres muy viejo y enfermizo para lo que queremos. Aquí abro otro paréntesis. Esto lo quiero resaltar porque es típico del comportamiento lógico y absurdo del fenómeno, como decía Salvador Freixedo, el ya desaparecido Salvador, que en paz descanse. Nótese la malicia entre líneas sobre este tipo de frases o incoherencias. Puedes irte, eres muy viejo y enfermizo para lo que queremos. Nótese la malicia subliminal que se puede desprender de este comentario siniestro. Me hace acordar a un caso de Olavarría, cuyo testigo fue ridiculizado y por muchos años no quiso hablar al respecto, que es sumamente siniestro. Luego lo voy a comentar. Es espeluznante, créanme. Otro caso en el que había un eje central tuvo lugar el 17 de junio de 1950 cerca de Hasselbach, en la antigua Alemania Oriental. Oskar Linke, un antiguo alcalde, y su hija Gabriele vieron un objeto con forma de sartén o platillo al anochecer. Desde una distancia de unos 30 metros vieron a dos hombres vestidos con una brillante ropa metálica mirando algo en el suelo. A unos 10 metros, Oskar prestó atención a una torre cónica negra en la parte superior del ovni. Cuando Gabriel le llamó, los dos hombres saltaron dentro de la torre y los lados del objeto comenzaron a brillar, cambiando de verde a rojo. El objeto, mientras giraba, se elevó lentamente, mientras que la torre o cilindro central se deslizó hacia abajo dentro del objeto y reapareció por su base. Visión artística del encuentro de Alfred Bartot el 12 de agosto de 1983, cuando pescaba en un canal en Aldershot. Burtot observó claramente un cilindro central dentro de la nave, algo característico de otros avistamientos ovni. Y aquí subrayo el hecho de la conexión, una vez más, del agua, y aunque parezca mentira, los pescadores, y la conexión de innumerables e infinitos casos ovni similares, en las que dichos encuentros se producen justamente cuando está el testigo pescando. Lo mismo que la trágica muerte de João Prestes en 1947, que venía de una incursión de pesca. Dibujo de Alfred Burtot de la extraordinaria nave que vio ese día. Después del despegue de la nave, Burtot acabó tranquilamente su taza de té. Visión del ovni observado el 17 de junio de 1950 por Oskar Linke y su hija Gabriel cerca de Hasselbach, Alemania Oriental. El objeto fue visto por muchos locales ya que volaba como si fuera una luz brillante. Cuando investigó el lugar de aterrizaje, Oskar encontró una depresión central correspondiente al ancho del cilindro central. El terreno está removido, pensó él, por el cilindro cuando cayó a través del ovni. El mismo tipo de cilindro fue descrito por Alfred Burtot en su avistamiento. La onda del Valle del Hudson, gran nave triangular en el cielo nocturno. Entre 1983 y 1986, cientos, quizá miles de personas vieron grandes ovnis triangulares en los cielos nocturnos al norte de los estados de Nueva York y Connecticut. Se movían despacio y en silencio por el cielo y frecuentemente se les describía así: grandes como campos de fútbol. Un testigo, Ed Burns, dijo: si hay una cosa tan grande como una ciudad volante, esto era una ciudad volante. Era enorme. Muchos testigos creyeron que estaban viendo naves de más allá de la Tierra. Tenían luces brillantes rojas, azules, verdes o blancas que parecían estar metidas en su oscuro fuselaje. La configuración de luces a veces cambiaba, con luces que aparecían y otras que desaparecían.
Los ovnis circulares también se vieron. Ver la fotografía de Randy Etting de 1987 en Connecticut. A veces todas las luces se apagaban. Algunos testigos vieron estas naves desde barrios cercanos sobrevolando lagos, o en un caso sobre una central nuclear en Buchanan, Nueva York. Se descarta categóricamente que fueran aeronaves espías de los Estados Unidos. Los ovnis con forma de boomerang habían aparecido por primera vez en los 60. Dicho sea de paso, perdí en un pendrive que sé que tenía guardado ese archivo sobre cápsulas de distintos casos ovni. Eran reconstrucciones de diversos casos alrededor de las décadas, en las que en este en particular se trataba de un ovni de estas características sobrevolando a bajísima altura, prácticamente rozando los techos de un poblado en un desierto mexicano, creo que fue en 1977, y me dejó sinceramente azorado, pero como digo, lo perdí y se me ha traspapelado y hasta ahora no he dado con él. Complejo del reactor nuclear Indian Point en Buchanan, Nueva York, el 24 de julio de 1984. 12 policías presenciaron el ovni sobrevolando entre la torre y la cúpula durante 15 minutos. Fotografías de luces extrañas con forma de boomerang durante la oleada de ovnis de 1951 en Lubbock, Texas. Ilustración de Monique O'Driscoll de un avistamiento ovni el 26 de febrero de 1983 en Lake Carmel, Nueva York. Ovnis sobre Bélgica, triángulos volantes inexplicables. Muchas personas vieron extrañas naves triangulares negras sin parecido a ningún avión conocido entre 1988 y 1991 sobre Bruselas, Lieja, Namur y otras ciudades belgas. En un incidente, 2 gendarmes en su vehículo, Heinrich Nicol y Hubert Montigny, vieron uno de los objetos en el cielo cerca de Eupen el 29 de noviembre de 1989. Lo describieron como del tamaño de un campo de fútbol flotando en el aire con potentes luces delanteras que iluminaban hacia abajo por sus 3 esquinas. Durante 1 hora lo siguieron mientras permanecía suspendido o viajaba silenciosamente sobre los campos, a veces iluminando con sus luces el terreno bajo él. Poco después, otros 2 gendarmes vieron un ovni similar sobre la Calamine a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad. Sobrevoló a baja altura sobre una iglesia y vieron una luz roja palpitante que descendía del centro del triángulo y se movía por los alrededores antes de volver. Entonces las 3 luces blancas de las esquinas se movieron a la vez y se fundieron en una sola que se alejó volando y dejando vacío el cielo. En una conferencia de prensa convocada por la Fuerza Aérea Belga, el general de división Wilfred de Brouwer describió cómo en varias ocasiones los cazas F-16 habían perseguido tales ovnis. A pesar de estar localizados en el radar, las misteriosas naves habían desaparecido volando a gran velocidad, superando a los cazas. Dijo abiertamente que lo que estaba pasando sobre Bélgica estaba más allá de nuestro control. La Fuerza Aérea estadounidense confirmó que ninguna de sus aeronaves o aviones experimentales estaba sobre Bélgica en ese momento. El general de Brouwer no pudo identificar ni el origen ni las intenciones de las naves, pero mantuvo que algo estaba invadiendo regularmente el espacio aéreo de la OTAN. Hacia fines de 1989 y principios del 90, un objeto triangular con luces brillantes fue visto por cientos de personas surcando los cielos de Bélgica y Alemania, sobrevolando poblados y ciudades. Hubo diversos informes por parte de civiles, policías y militares de esos 2 países. Luego, el 30 de marzo de 1990, 2 estaciones de radar de la OTAN en Semersake y Glons simultáneamente registraron un objeto no identificado al sur de Bruselas. La Fuerza Aérea Belga envió 2 F-16 a investigar. Sus radares se centraron en un objeto con forma de diamante que repentinamente bajó 1.300 metros en un segundo. Luego descendió hasta salir del alcance del radar y desapareció de todas las pantallas. La Fuerza Aérea no encontró explicación.
Un científico sugirió que los pilotos pudieron haberse topado con un extraño fenómeno atmosférico. Aunque la persecución duró 75 minutos, el objeto fue visto en no menos de 5 pantallas de radar y el testimonio de cientos de testigos oculares existe. Aquí quiero agregar un paréntesis y una comparación con casos del investigador Luján Archivos OVNI, en el que en su canal de YouTube comenta de rituales esotéricos ocultistas oscuros o de magia negra o satanistas, luciferinos, en lugares de la ciudad de Buenos Aires, en las que se invocan estas entidades que se desplazan sobre este tipo de naves. Es decir, que los ovnis triangulares serían naves de seres malignos u oscuros. Fotos de los ovnis belgas del año 1989, algunas de las cuales podrían ser falsas. Ilustración de la nave vista habitualmente en la oleada de ovnis en Bélgica en 1989 y 1990. 2 fotografías de J.S. Gerardi en Bolonia, Bélgica, el 15 de junio de 1990. Los ovnis triangulares siguieron viéndose durante los 90 y en el nuevo milenio. El ejército estudió el fenómeno, pero no supo quién invadía su espacio aéreo. A día de hoy los altos cargos siguen desconcertados. También puedo agregar parte de la conferencia de Alexander Bachman, Comunión No Santa, con respecto a los ovnis triangulares negros y su relación con los grises o seres malignos. Un suceso con muchos testigos, un clásico de curva de carretera. Un país remoto y poco poblado, Australia, es el testamento de la afirmación del Dr. Allen Hynek sobre que algunos de los mejores casos de ovnis suceden cuando los seres humanos son pocos y están lejos entre sí, y sorprendentemente ocurren de noche en una curva de la carretera. En la tarde del 8 de agosto de 1993, Kelly Cahill estaba en su coche cerca de Melbourne con su marido y sus 3 hijos, cuando vio un objeto circular que brillaba con una luz naranja sobre el suelo y con ventanas muy luminosas a su alrededor. Más tarde esa misma noche, camino a casa, Kelly vio un segundo ovni, cerca del lugar de su primer avistamiento. Esta vez su marido lo vio también antes de que desapareciera. Después, cuando conducían, una gran luz brillante apareció en el centro de la carretera, otro atributo clásico del comportamiento ovni, de acuerdo con Hynek, y entonces el ovni o la luz se apagó de pronto. Posteriormente la pareja se dio cuenta de que llevaba 1 o 2 horas de retraso, y Kelly notó una extraña marca triangular en su ombligo. Meses después, Kelly empezó a recordar que durante el tiempo perdido, ella y su marido salieron del coche y se encontraron con un grupo de alienígenas negros de unos 2 metros de alto y con brillantes ojos rojos. También resultó que el primer avistamiento de Kelly fue también visto por los 3 ocupantes de otro coche, personas desconocidas para la pareja. Este informe de numerosos testigos y el comportamiento físico experimentado por 2 grupos de testigos lo ha convertido en un caso famoso de ovni. Especialmente al haber un testigo en un tercer coche. Se puede ver a Kelly Cahill describiendo el caso en YouTube. Yo aquí quiero agregar, a colación de esta nota, de este texto, que aparece también mencionado en la nueva temporada de los Expedientes Secretos X. Ejemplo clásico ilustrado de caso de ovni en una curva en la carretera. Un número significativo de casos de ovnis sucede en sitios remotos y de noche en una curva. Visión artística de la nave presenciada por Kelly Cahill en 2 ocasiones el 8 de agosto de 1993. Ilustración sobre los alienígenas altos y negros que Kelly Cahill recordó posteriormente haber visto durante su periodo perdido. Viendo cosas, auras y esferas. En los últimos años, uno de los fenómenos aéreos no identificados más difundidos ha sido el de la grabación repetida de esferas de luz con cámaras digitales. Habitualmente, estas bolas de luz aparecen en las fotos de las cámaras digitales tomadas de noche con flash. Los escépticos han declarado que las esferas no son nada más que el reflejo de partículas de polvo o humedad en el aire. Pero esto no explica cómo alguien sentado y quieto en una habitación puede provocar cambios fotografiables. Incluso se ha dicho que las órbitas podrían ser seres vivos, hadas o incluso espíritus de muertos. 1 de cada 25 personas dice que a veces ven esferas o flashes de luz a la luz del día.
Esto es similar a la proporción de gente que habitualmente ve auras de algún tipo alrededor de seres vivos, lo que posiblemente sea un efecto electromagnético. ¿Podrían las órbitas ser pistas concretas de reinos misteriosos de la realidad que la humanidad ha olvidado que existen? Saca alguna foto de esferas en casa y a ver qué piensas. Visión artística de un aura humana y de los chakras, según afirma verlo una de cada 25 personas, de la misma manera que 1 de cada 10 personas son sinestésicas, otras ven los campos electromagnéticos. Debajo y a la izquierda, fotografías de esferas hechas con una cámara digital por Cedar Rivers en Australia. Las esferas parecen obedecer a la meditación, congregándose alrededor de ciertos lugares. En la web de Cedar, www.celticgardens.com.au, puedes ver más imágenes. Trabajando con ovnis, encuentros en la quinta fase. En 1972, el astrónomo y ufólogo J. Allen Hynek clasificó 3 fases en los encuentros cercanos con ovnis en su libro A Scientific Inquiry, y las aumentó después a 5. En realidad, la descripción de fase es incorrecta, sino lo que corresponde es tipo. Un encuentro del primer tipo implica ver platillos volantes, luces extrañas o fenómenos aéreos desconocidos. Un encuentro del segundo tipo requiere efectos físicos, calor o radiación, marcas en el terreno, parálisis o efectos de pérdida de la noción del tiempo. Los encuentros en la tercera fase implican ver seres animados. Los de la cuarta suponen una transformación en el entorno del observador, por ejemplo, con la visita a naves espaciales o un viaje a lugares fantásticos. Finalmente, los encuentros del quinto tipo son sucesos de contacto bilateral producidos por telepatía, meditación y actividad consciente en grupo. Esta última categoría de encuentro ha aumentado significativamente en los últimos años con cada vez más grupos de individuos que piden invitar a los ovnis. Por ejemplo, los grupos pioneros del SETI, Centro de Estudios de la Inteligencia Extraterrestre, de Steven Greer, están formados por grandes meditadores y visualizadores. Van a áreas densas en ovnis y piden trabajar con las entidades, preguntándoles dónde y cuándo deberían esperar. Las luces y las naves son aparentemente filmadas y se comunican con los alienígenas. Las grandes naves a veces intercambian destellos de luz con el equipo antes de irse para ser vistos por cientos de testigos, y en algunas ocasiones dejan marcas en los campos de cultivo debajo de donde aparecieron. Con más gente interesada en los ovnis, más podemos conocer. Grupos de meditadores y telépatas afirman ser capaces de contactar con los ovnis y sus ocupantes, y recibir instrucciones de dónde y cuándo esperar sus naves. La telepatía parece ser el lenguaje. Torre del Diablo en Wyoming, el lugar de aterrizaje de la película de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase. La película describió de diversas formas un encuentro del quinto tipo por parte del protagonista. Aquí quiero agregar un breve comentario o speech al margen del texto del libro. Con respecto a que la torre se llame del diablo, para mí es un mensaje subliminal del trasfondo del fenómeno, como que tiene relación con esta entidad maligna. La torre del diablo en sí misma se cree que también es una especie de árbol gigantesco, que a su vez la relacionan algunos con la película Avatar, y también tiene relación con el inframundo de los Deros y Teros, del misterio de la afeitadora o de Shaver Mystery. Visitantes del espacio profundo, visiones arquetípicas antiguas. ¿Podrían ser los ovnis visiones arquetípicas modernas de apariciones de San Miguel o de la Virgen? El gran psicólogo Carl Jung, 1875-1961, argumentó en su libro Flying Saucers, Platillos Volantes, que los sucesos externos reflejan los estados físicos internos y que los arquetipos, antes vistos como dioses, ángeles o hadas, aparecen hoy como ovnis en respuesta a la psique humana colectiva, obsesionada por las nuevas tecnologías que cambian tan rápidamente. La teoría de Jung tuvo su eco en The Flying Saucer Vision, la visión del platillo volante de John Michael, 1933-2009, que especuló que los ovnis venían de la mente humana.
Los ovnis, escribió, son presagios de un cambio radical en la conciencia humana, coincidiendo con el inicio de la era de Acuario. Gordon Creighton, 1908-2003, diplomático y oficial de inteligencia de alta graduación, creía que los ovnis eran un tipo de genios, jinns, espíritus malignos que pueden adoptar apariencia física. Ralph Noyes, 1914-1998, un oficial de ejército británico y del Ministerio de Defensa, especialista en avistamientos aéreos inexplicables, dijo que los ovnis no sabemos realmente lo que son, juegan con nosotros, con nuestros pilotos y nuestros soldados, parece que tienen sentido del humor. El pensador y escritor contemporáneo Patrick Harpur sostiene que la psique humana se extiende más allá de los límites tradicionalmente aceptados del cuerpo humano, como una parte integral de una realidad más grande. La realidad no es lo que creemos que es. Los ovnis, llevan todas las marcas de una comunicación mercúrica, confusiones puntuales llevadas a nosotros por el engañoso mensajero de los dioses. Es nuestra errónea idea arraigada y la certeza acerca de la naturaleza física de la realidad lo que ha motivado de manera natural una respuesta apropiada desde el otro lado del espejo. The Fairy Ride, el ataque de las hadas, de Sir Joseph Noel Patton. Hoy observamos los mismos fenómenos de vuelos, tiempos perdidos y encuentros con elfos, globales, honrados en el tiempo, pero como abducciones de ovnis y de alienígenas. Las apariciones preparan el momento y lugar. Algunas de las fotografías de la aparición de la Virgen María en la iglesia de Zeitoun, Egipto, desde 1968 hasta 1971, presenciada por miles de personas. Entonces, ¿qué son los extraterrestres? Lo que quieras que sean. Charles Ford, nacido en 1874 y descrito como el primer ufólogo, recogió informes de fenómenos inusuales y concluyó que los ovnis eran visitas de alienígenas. Muchos pensadores han coincidido con él desde entonces. Pero ¿son benignos? Algunos observadores de ovnis creen que las naves llevan alienígenas que secuestran humanos para esclavizarlos, usando nuestra sangre como alimento u otros fines y nuestros genes para crear híbridos. Apuntan a la extraña ocurrencia de mutilaciones de ganado y otros animales por todo el mundo, donde los animales a veces se encuentran desangrados, arrojados desde una altura en una zona sin huellas que lleven al cuerpo y con heridas quirúrgicas como la precisa extracción de carne de una mandíbula junto a cortes lineales y bordes cauterizados. El tema ha sido objeto de estudio de 2 investigaciones independientes en Estados Unidos. El culto a los ovnis está en aumento. A principios del siglo XX, la cristiana galesa Mary Jones y sus seguidores predicaron que las bolas en movimiento en el cielo eran la prueba de que Dios intentaba comunicarse con ellos. Desde 1877 se habían visto extrañas luces azules en el área. Aquí abro paréntesis con respecto a que un video del canal de Cristian Soldano, en el que recoge el testimonio de un chacarero ganadero, propietario de una finca, por supuesto de campo, comentaba que la luz de la mutilación era azul. A principios del siglo XX, la orden espiritual Subud fue fundada por Bapak Subuh en Indonesia tras ver una bola de luz en el cielo. Cultos modernos en Estados Unidos como el Heaven's Gate, la Puerta del Cielo, y más recientemente los raelianos tienen en su núcleo la realidad doctrinal de extraterrestres psíquicamente avanzados. Por tanto, el fenómeno ovni abarca todos los puntos de vista, desde visiones paranoicas y siniestras, nos están criando a modelos espirituales de evolución del universo, están esperando a que despertemos. Ambas expresiones entre comillas. Ilustraciones de diferentes artistas de naves espaciales, diferentes de los típicos ovnis. ¿Podría ser esto prueba de que la tecnología extraterrestre de alguna manera post-física o postmaterialista, como sostienen los cultistas? ¿Son los alienígenas seres avanzados que vienen para darnos conocimientos o nos están criando para una razón aún por aclarar? ¿Podría estar la verdad en algún punto intermedio? Quizá, de la misma manera que los biólogos viajan en pequeños grupos a estudiar la Amazonia, así tienden a ser las pequeñas naves extraterrestres que nos encontramos en este planeta relativamente primitivo y materialista de ecobasureros por evolucionar. La paradoja de Fermi y la ecuación de Drake. ¿Está el universo lleno de vida o no?
Una ecuación creada por primera vez por Frank Drake en la Universidad de California sugiere que probablemente sí. Esto, sin embargo, provoca la pregunta, primera vez formulada por Enrico Fermi del Laboratorio de los Álamos. ¿Y dónde están? Resulta que para la vida biológica has de estar a la distancia correcta de la estrella adecuada y a la distancia correcta del centro de la galaxia para tener la mezcla adecuada de elementos. Tampoco necesitas tener una supernova explotando cerca para que te mande a la edad del barro. La electricidad fue descubierta hace solo 150 años. ¿Qué tecnología podría haber por ahí en 1.000.000 de años? ¿Y en qué evolucionan los seres físicos inteligentes y móviles como nosotros, asumiendo que no mueran por la contaminación creada por ellos? ¿En ovnis? Mapa ficticio de nuestra Vía Láctea con 100.000 millones de estrellas. ¿Por qué los alienígenas no han aterrizado en el jardín de la Casa Blanca? ¿O ya lo han hecho? ¿Por qué los ovnis se aparecen tanto a la gente normal que se ocupa de su vida? ¿Por qué aparecen también habitualmente cerca de bases militares y aviones? ¿Está la Tierra en algún tipo de cuarentena? ¿Somos muy primitivos como para incordiarles? ¿Estamos buscando la señal equivocada? El Instituto SETI buscó señales analógicas en la edad analógica pasada y hoy busca por señales digitales de ruido blanco, white noise, en la edad digital. ¿Cuál es la siguiente edad de la comunicación? ¿Podría ser el juego final para la biotecnología avanzada en no ser físico, sino psíquico o involucrado de alguna manera? Todo esto son respuestas a la paradoja de Fermi. La imagen asume que la vida inteligente sigue evolucionando por las líneas del terreno físico, pero la mayoría de pruebas ovni apuntan hacia algo mucho más extraño. Vida en cualquier lugar, variación y convergencia. La vida en la Tierra necesita agua, sin embargo en las lunas y planetas fríos es posible que el metano líquido pueda actuar mejor como medio portador de vida. De hecho, la diversidad de lunas y planetas en nuestro propio sistema solar continúa asombrando a los científicos, por lo que la vida alienígena probablemente podría asumir todo tipo de formas y apariencias. O pudieron. Los marsupiales y mamíferos con placenta se separaron de un único ancestro común hace 100 millones de años, por lo que los marsupiales australianos deberían ser diferentes de sus primos con placenta del resto del mundo. En su lugar, las especies que ocupan nichos similares son notablemente similares en diseño. Para verlo más claro, este ejemplo: para comer insectos, nadar rápido y tener dientes grandes, cavar en la oscuridad o manipular herramientas, hay un diseño que es mejor para ello. A esto se le llama evolución convergente y sugiere que los alienígenas, humanoides y plantas podrían parecerse mucho a sus contrapartes terrestres. Incluso el ADN parece optimizado, por lo que los alienígenas podrían ser como nuestros primos. La vida podría existir no solo en planetas distantes, sino en sus lunas también. En nuestro sistema solar, las lunas Europa y Titán podrían ser crisoles favorables para la vida biológica. Similar pero diferente. La vida en otros planetas podría no diferir tanto de las exitosas formas vistas en la Tierra. La evolución convergente sugiere que algunos diseños son simplemente la mejor solución. ¿Qué es el universo y por qué es tan propicio para la vida? En la década de los 70, dos profesores de Cambridge, John Barrow y Frank Tipler, se dieron cuenta de algo muy extraño. Nuestro universo parece estar muy finamente ajustado para maximizar las posibilidades para la vida, y de hecho, si jugáramos con cualquiera de las constantes de la física, incluso solo un poco, el universo entero se volvería totalmente inhóspito para la formación de estructuras complejas como las nuestras. Este extraño principio antrópico sugiere que el universo puede ser mucho más extraño y orgánico de lo que imaginamos. Podría ser que las formas orgánicas conscientes y vivas son las fuerzas que mueven el universo en lugar de ser los subproductos. Para solucionar el problema, algunos físicos han propuesto un multiverso en el que nuestro universo es un afortunado milagro entre los otros infinitos existentes sin vida. Mientras tanto, otros científicos han sugerido que nuestro universo podría ser el hijo de unos universos padres. Teorías de moda al estilo Matrix sostienen que el universo parece perfecto para la vida por ser una simulación por ordenador de algún tipo, una realidad virtual diseñada. El hecho de que el universo es electromagnético y está conectado también sugiere que podría ser una gran mente.
posiblemente incluso como un dios. ¿Podría una vasta conciencia cuántica profética haber imaginado su propio ajuste perfecto, intentándolo todo como un ordenador cuántico y llegando a la mejor solución justo desde el principio? ¿Qué papel podrían jugar entonces las conciencias biológicas implicadas localmente como nosotros? Sean lo que sean, los ovnis nos recuerdan nuestro origen y posible destino en las estrellas, libre de definiciones estrechas. Una pequeña parte del universo mostrada a un nivel macroscópico, aumentada varias veces. A esta escala la estructura del espacio burbujea con energía eléctrica, con cúmulos de galaxias unidos a lo largo de filamentos de plasma. Los filamentos de plasma del espacio conectan cúmulos de galaxias uniéndolos con cables electromagnéticos invisibles. A la izquierda vemos grandes cúmulos de galaxias conectados por filamentos de pequeños cúmulos de galaxias. La estructura parece la de la red neuronal, mostradas a la derecha. ¿Podría ser el universo un gigantesco cerebro?